nuevo análisis bursátil desde MD Investment Capital. Para aquellos que no están en el centro de traders, traemos esta información de manera abierta y como en otras ocasiones, la primera parte del vídeo hablaremos del cierre de las bolsas relacionado en parte con lo que comentamos en nuestro vídeo de claves bursátiles de la semana pasada. Luego pasaremos a analizar el IBEX 35, previsiones y por último haremos un análisis de valores del IBEX 35, en concreto hablaremos de Banco Sabadell. Bueno, pues básicamente después de 4 semanas al alza en el IBEX 35 tuvimos una caída. Básicamente esta caída se produjo a varias cuestiones. Una de ellas es que ya avisamos en nuestro vídeo de claves semanales del mercado bursátil, ya avisamos de que el viernes podría haber volatilidad con la cuádruple hora bruja, los vencimientos de futuros y opciones y además, bueno, pues en esta semana también ha habido una corrección por cuestiones como el avance de la pandemia, ¿no? En cuanto a, pues bueno, contagios, nuevas restricciones en París y, pues bueno, Alemania que se está planteando también suspender la desescalada. Noticias que no ayudaron, por supuesto, los retrasos en la inmunización con AstraZeneca, el retraso en la campaña de vacunación tampoco ayudó y por lo tanto, pues bueno, todo esto, toda esta incertidumbre, los inversores se decantaron por las ventas, que es lo fácil. También importante, pues bueno, como hemos comentado en otras semanas, también en esta, todo lo que tiene que ver con el repunte de los bonos y por lo tanto, pues bueno, esa temida inflación en los mercados, posible inflación. Como te digo, IBEX 35, bueno, pues tuvo una caída importante, bueno, se quedó por debajo de los 8.500 puntos y que tuvimos también en Alemania pues una caída, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el DAX alemán sigue en zona de máximos. La buena noticia, digamos, es que, bueno, pues hubo caídas generalizadas al margen de la situación económica y también es verdad que hay bolsas como, por ejemplo, la de París. No hace falta salir de Europa. Bolsas como por ejemplo la de París con máximos que ya ha recuperado lo perdido en febrero y marzo. También el DAX alemán, que el problema era que esos máximos históricos, por eso no ha sido del todo malo esta corrección, esos máximos históricos que tenía la bolsa de Frankfurt le estaban alejando demasiado de lo que era su directriz alcista. Y bueno, pues pensemos que estas caídas no son malas, porque al final son correcciones, ¿no? Correcciones que no implican un cambio de tendencia, como hablaremos luego cuando hablemos del IBEX 35. Al otro lado del Atlántico, bueno, pues resultados parecidos, ¿no? El cierre de la semana tuvimos diferentes caídas. Ya digo, bueno, pues la situación de la Fed y el mercado de renta fija sin duda ayudó al Nasdaq, ¿no? Muy penalizado por este repunte, temido repunte de la inflación. El S&P 500, sin embargo, pues bueno, se comportó mejor, tuvo un pequeño descenso del 0,06 porque lógicamente también se benefició del peso tecnológico y por lo tanto, ya digo, igual que el Nasdaq lo hizo bien, pues el S&P 500 no lo hizo tan mal precisamente por el peso de las tecnológicas, cosa que no le pasa tanto al Dow Jones y el Dow Jones al tener menos peso de tecnológicas pues fue, digamos, en Wall Street el que tuvo un mayor retroceso con un 0,71%, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a saber más o menos cuál es la situación, ya digo, de los mercados en general. Vamos ahora con el análisis del IBEX 35 en una semana en la que, pues bueno, como ves, estábamos en unos máximos. El máximo lo tuvimos el 15 de marzo, el lunes, 8.739 puntos y de ahí pues nos fuimos para abajo, ¿no? Con este cierre de 8.493 puntos. Sin embargo, el mínimo lo vimos aquí, ¿vale? Aquí tienes este mínimo de 8.000, por debajo de los 8.473 puntos. Ese fue sin duda el mínimo que tuvimos el mismo viernes y ya digo, pues bueno, pues muy diferente a la semana anterior. Al final, bueno, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es algo que es importante, ¿no? El peso que tiene en la banca y ahora vamos
con el análisis del IBEX 35, el peso que tiene en el IBEX 35 la banca. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para nosotros, desde MD Investment Capital, para nosotros en el IBEX 35 no tenemos, ya digo, no hemos perdido esa tendencia alcista. Cierto es que, bueno, pues que al final el cierre estuvo por debajo de los 8.500 puntos, pero también se explica en parte por la cuádruple hora bruja que avanzábamos en el vídeo de claves, ¿no? La directriz alcista en el IBEX 35 sigue siendo vigente y además si analizamos medias móviles exponenciales de 10 y 21 días, todavía estamos en señal de compra, por lo cual no vemos grandes riesgos de caída significativa. Lo que está claro es que, pues bueno, es mejor que la bolsa vaya subiendo poco a poco y que tenga pequeñas correcciones, ¿no? Es decir, que avancemos un poco y luego retrocedamos un poquito. Por lo tanto, ya digo, las correcciones, como hemos visto en la bolsa europea, pues no son malas siempre y cuando no nos hagan perder la directriz alcista. Es decir, subidas demasiado verticales pueden hacer romper esta directriz alcista y es mejor que haya una pequeña corrección a que luego la corrección se acumule y se provoque una corrección mucho más violenta. Bueno, como decimos, gran peso que tiene la banca. Aquí ves IBEX 35 bancos, ves lo bien que lo ha hecho en este 2021, fíjate, desde los mínimos que tuvo aquí. Y el IBEX 35 solo bancos, fíjate qué comportamiento ha tenido tan interesante. Claro, ¿qué ha pasado? Bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? El peso de la banca es importante y en este caso la semana pasada, pues a los bancos le tocó bailar, digamos, con la más fea, ¿no? Lógicamente todo lo que tiene que ver con la pandemia, esta incertidumbre, pues lógicamente no gusta y ya digo, el protagonismo de la semana pasada se lo llevaron, sin embargo, pues compañías tipo utilities, ¿no? Compañías de eléctricas, aquí tenemos por ejemplo Endesa, Enagas, todas aquellas que lógicamente, pues bueno, están mucho más protegidas, Iberdrola, por ejemplo, ¿no? Ya digo, todo lo que tiene que ver con eléctricas, gasistas y siderometalurgia, ¿no? Seguramente esta semana que entra, pues ocurrirá todo lo contrario, así lo estamos preveyendo desde el centro de traders, ¿no? Y aquellos valores que lógicamente que han sido más penalizadas, más castigadas la semana pasada, pues seguramente serán los que lideren el rebote. Lo que es importante es, bueno, es que vemos que las bolsas se comportan de manera, ya digo, parecida, ¿no? Es decir, esta caída que tuvimos el viernes, en parte explicada por la cuádruple hora bruja, y ya digo, las correcciones no son malas mientras no perdamos la directriz alcista. Y bueno, pues ya digo, si hablamos de lo que más preocupa a los mercados, que al fin y al cabo es todo lo que tiene que ver con el tema del repunte de los bonos y la temida inflación a largo plazo, bueno, pues el miércoles, como avanzamos en el vídeo de claves Bursa 3 de la semana, el miércoles comparecencia de la Reserva Federal, Jerome Powell, su presidente, bueno, pues comunicó de que siguen con la intención de mantener estímulos, de que no les importa que la inflación esté por encima del 2% y que, bueno, lo que les importa o lo que está moviendo, en este caso a la Fed, en su política monetaria, es conseguir el objetivo de pleno empleo. Y esto es positivo porque los mercados, como explicamos en el vídeo de claves de bolsa de la semana, están dentro de un proceso de consolidación y adaptación a este entorno con mayor rentabilidad en el tipo de interés de los bonos, de la deuda. Segundo semestre seguramente será de crecimiento, por lo tanto, ya digo, nos parece bien, nos parece más positivo que negativo que estas palabras de Jerome Powell, ¿no? Bueno, relacionado con el IBEX 35, bueno, pues como decimos, vemos que creemos que todavía la tendencia alcista no está en riesgo, como hemos dicho, positiva las correcciones y vamos con el análisis de uno de los valores, que ya digo, es uno de los valores protagonistas de este 2021, por lo que te decía, porque el comportamiento de la banca ha sido muy positivo, más 17% en 2021, con Banco Sabadell a la cabeza. Sin duda, las ayudas ICO del año 2020 sirvieron para aplazar los problemas financieros de la mayoría de las empresas en España. Ahora han extendido los plazos
Por lo tanto, pues bueno, un balón de oxígeno más, ¿no? Alargando los plazos de devolución y también los de carencia. Por lo tanto, pues bueno, pues la banca, digamos, está, digamos, aplazando posibles problemas de insolvencia. Lógicamente, si luego tenemos una recuperación económica en España, pues eso reducirá el número de quiebras y, por lo tanto, pues bueno, hará que los bancos, pues bueno, no entren en graves problemas porque ya digo, porque la recuperación económica ayudará a generar caja en las empresas. Pero, como también decimos en el centro de traders, hay mucha porquería debajo de la alfombra, hay mucho dato escondido, ¿no? Y ahí está todo lo que tiene que ver con las moratorias concursales en España, que no están reflejando realmente cuál es la situación dramática de las empresas españolas. Por lo tanto, ya digo, veremos a ver, pero ya digo, igual esta recuperación económica llega tarde, veremos a ver estas ayudas del gobierno, a ver si realmente permiten, ya digo, que los problemas financieros de las empresas se aplacen y, por lo tanto, no se trasladen a los bancos. En el caso de Banco Sabadell, pues como digo, es uno de los valores estrella dentro de este sector financiero que ha empujado al IBEX 35 a las cotas que hemos visto en 2021 y pues bueno, lo que ocurrió el pasado viernes pues fue un recorte, como ves, del más del 5% en Banco Sabadell, farolillo rojo del IBEX 35 en una sesión, como he dicho, muy bajista en el sector por, ya digo, todo lo que pasa con la pandemia, retraso de vacunación, quizás nuevas limitaciones, parada de la desescalada en Alemania y, por lo tanto, todo eso tiene que ver con un retraso en la recuperación económica tan necesaria para las empresas y, por lo tanto, tan necesaria para que los bancos no tengan que asumir problemas por impagos de las empresas que no puedan asumir toda esta situación pandémica, ¿no? Por lo tanto, el IBEX 35, ya digo, recortó, el IBEX 35 bancos recortó un 3,44%, pero fíjate que Banco Sabadell cayó un 5%. Sin embargo, pues bueno, creemos que sí que puede ser uno de los valores que digamos que, bueno, pues que hay que, digamos, mantener, ¿no? Porque a pesar de ese castigo, de esa bajada de más del 5%, pues 5% además con un volumen bastante importante, casi el doble de volumen de títulos que se movieron en la sesión del viernes pasado respecto de su media habitual. Y ya digo, bueno, pues estos cambios en la dirección que está planteando Banco Sabadell, temas que tratamos en los cursos de análisis fundamental para entender bien cómo funciona un banco y, por lo tanto, entender sus procesos y a nivel de inversión, entender mejor qué podemos esperar, pues ya digo, cambio la dirección, modelo de la banca y, bueno, pues esa decisión después de la fusión que fue desestimada con BBVA, esa decisión de buscarse la vida solo, sin fusionarse, bueno, pues sin duda debería de hacer que Banco Sabadell pues vaya comportándose mejor. Cierto es que el TSB, ¿no?, su filial británica, es un lastre para Banco Sabadell, con lo cual, bueno, pues podría haber sorpresas si consigue deshacerse y realizar desinversiones, ya digo, como la de la filial inglesa. Para más análisis, más inversiones, no te pierdas los siguientes vídeos en abierto que publicamos en el canal de MD Investment Capital y, por lo tanto, te animo a que te suscribas para obtener información muy valiosa sobre inversiones, no solo inversión en bolsa, no solo para trading, para muchos otros tipos de inversiones. Te animo a que te suscribas y que, pues bueno, pues que actives la campanilla para que estés al día de todos los vídeos que vamos publicando. Hasta el próximo vídeo. Saludos.